Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y lleno de misterio, la creación de la Biblia y el papel crucial del emperador Constantino en este proceso. Si alguna vez te has preguntado cómo se formó este libro sagrado y qué decisiones impactaron su contenido, estás en el lugar correcto. Comencemos. La creación de la Biblia y el enigma de Constantino. La historia de la Biblia es un fascinante laberinto de fe, poder y misterio. En su proceso de creación, se entrelazan relatos que han marcado a generaciones, así como figuras influyentes que han dejado su huella en la narrativa espiritual de la humanidad. Uno de esos personajes es el emperador Constantino, cuya conversión al cristianismo y su papel en el establecimiento de la Iglesia como fuerza dominante en el Imperio Romano fueron cruciales para la configuración de la Biblia tal como la conocemos hoy. Este texto explora la compleja intersección entre la creación de la Biblia y la figura de Constantino, sumergiéndose en un relato lleno de sombras y secretos. Los antecedentes de la Escritura Sagrada. La Biblia, en su esencia, es un compendio de textos sagrados que abarcan miles de años de historia. Su creación no fue un evento aislado, sino un proceso que se desarrolló a lo largo de siglos. Desde las primeras tradiciones orales de los pueblos antiguos hasta la aparición de los textos escritos, la Biblia refleja las creencias, las luchas y las esperanzas de la humanidad. Antes de que la escritura existiera, las historias se transmitían de generación en generación a través de la oralidad. En el antiguo Israel, los ancianos de la tribu narraban las hazañas de sus antepasados, creando un sentido de identidad y continuidad. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de preservar estas historias llevó a la invención de la escritura, y así surgieron los primeros textos sagrados. Los libros del Antiguo Testamento. Los primeros libros de la Biblia, conocidos como el Antiguo Testamento, fueron escritos en un contexto histórico rico y complejo. Los relatos de la creación, los patriarcas, la esclavitud en Egipto y la liberación a través de Moisés forman la columna vertebral de la fe israelita. Cada libro fue compuesto en un momento específico, reflejando las preocupaciones y las circunstancias de su tiempo. Capítulo 2. El surgimiento del cristianismo. El cristianismo emergió en un contexto de tensiones religiosas y políticas en el Imperio Romano. Jesús de Nazaret, un predicador judío, fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo, y sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje, a menudo enfrentando persecuciones. En este escenario, se empezaron a formar los primeros textos del Nuevo Testamento. Los Evangelios y las Cartas. Los Evangelios, que narran la vida y las enseñanzas de Jesús, se escribieron entre los años 70 y 100 después de Cristo. Las cartas de Pablo y otros apóstoles también fueron fundamentales para establecer la teología cristiana y fomentar la cohesión entre las comunidades dispersas. Sin embargo, estas obras estaban lejos de ser universales. Existían múltiples interpretaciones y textos que competían por el reconocimiento. Capítulo 3. Constantino y su conversión. En este contexto, surge la figura de Constantino, quien se convertiría en un jugador clave en la historia del cristianismo. Nacido en una familia pagana, Constantino tuvo un camino tumultuoso hacia la fe cristiana. En el año 312 después de Cristo, antes de una crucial batalla contra Magencio, tuvo una visión que cambiaría el curso de su vida. Vio una cruz en el cielo con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. La batalla del puente Milvio. Constantino, confiando en esta revelación, se lanzó a la batalla con el símbolo cristiano pintado en sus estandartes. Su victoria no solo consolidó su poder, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para el cristianismo, que pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio. Capítulo 4. El Edicto de Milán. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio emitieron el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto a los cristianos y restablecía sus propiedades. Este edicto fue un punto de inflexión que permitió al cristianismo florecer y expandirse sin temor a la persecución. La Iglesia como poder político. A medida que la Iglesia adquiría poder, su relación con el Estado se volvía más compleja. Constantino comprendió que, al unificar el imperio bajo el cristianismo, podría fortalecer su dominio y establecer un nuevo orden. Sin embargo, este acercamiento también planteó dilemas. La fe genuina se mezclaba con la política, y las decisiones sobre la doctrina se volvían cada vez más estratégicas. Capítulo 5. El Concilio de Nicea. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el Concilio de Nicea, un encuentro de obispos que buscaba resolver las divisiones dentro del cristianismo y establecer un credo unificado. Este concilio no solo abordó cuestiones teológicas, como la naturaleza de Cristo, sino que también tuvo un impacto profundo en la creación del canon bíblico. La formación del canon. La creación del canon bíblico no fue un proceso sencillo. Existen numerosos textos que competían por el reconocimiento, y el concilio tuvo que decidir cuáles serían considerados sagrados. Se excluyeron muchos escritos, y aquellos que se seleccionaron reflejaban tanto la teología deseada por la Iglesia como las influencias políticas de la época. Capítulo 6. Los libros perdidos. A lo largo de la historia, han existido textos que fueron excluidos del canon por diversas razones. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, ofrecían narrativas alternativas sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas.
Textos como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Tomás abordan la espiritualidad desde perspectivas diferentes, y su exclusión plantea preguntas sobre qué verdades se sacrificaron en el proceso. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de los textos perdidos ha llevado a numerosos arqueólogos y teólogos a indagar en los secretos del pasado. En el siglo XX, el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto arrojó luz sobre las creencias y prácticas de las comunidades judías de la época de Jesús, sugiriendo que el contexto de los escritos bíblicos era más complejo de lo que se había imaginado. Capítulo 7. La Biblia como instrumento de poder. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano, la Biblia se convirtió en un instrumento de poder. La interpretación de sus textos se utilizó para justificar decisiones políticas, guerras y conflictos. La religión, que originalmente había surgido como un mensaje de amor y redención, fue manipulada para servir a los intereses de aquellos en el poder. La lucha por la interpretación. La lucha por el control de la interpretación de las Escrituras llevó a cismas y divisiones dentro de la Iglesia. Los diferentes concilios y sínodos se convirtieron en campos de batalla donde se decidían no solo las creencias, sino también el destino de comunidades enteras. Cada bando buscaba afirmar su visión de la verdad, alimentando un ciclo de conflicto que perduraría durante siglos. Capítulo 8. La influencia de Constantino en la Biblia. La figura de Constantino, con su influencia política y religiosa, moldeó el destino de la Biblia y del cristianismo en su conjunto. Su conversión y apoyo a la Iglesia establecieron un precedente para el papel de la religión en el gobierno. Este entrelazamiento de poder y fe ha dejado una huella indeleble en la historia. La visión de un imperio unificado. Constantino soñaba con un imperio unificado bajo el estandarte del cristianismo. La construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y la fundación de Constantinopla como la nueva capital del imperio reflejan su deseo de establecer una nueva era. En este contexto, la Biblia no solo se convirtió en un libro sagrado, sino también en un símbolo del poder imperial. Capítulo 9. El legado de Constantino. El legado de Constantino perdura hasta nuestros días. Su papel en la legitimación del cristianismo y la creación del canon bíblico sigue siendo objeto de debate. Las decisiones que tomó en el Concilio de Nicea y en la formación del canon han influido en cómo entendemos la fe y la espiritualidad en el mundo moderno. La Biblia en la era moderna. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido reinterpretada, traducida y adaptada a diferentes contextos culturales. Sin embargo, el eco de las decisiones tomadas en tiempos de Constantino resuena en la forma en que las comunidades aún se enfrentan a la búsqueda de la verdad y la interpretación. Conclusión. Un camino de misterio y revelación. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no fue creada por Constantino, pero su figura tuvo un papel crucial en su consolidación y canonización. Antes de Constantino, ya existían diversos textos que formarían parte del Antiguo Testamento, y posteriormente, del Nuevo Testamento. Las escrituras hebreas, que se componen de varios libros, habían sido recopiladas a lo largo de siglos y eran utilizadas en las comunidades judías. El cristianismo emergió en el contexto del Imperio Romano, y los primeros textos del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 50 y el 100 después de Cristo. Sin embargo, no había un canon oficial de la Biblia en ese tiempo, y existían muchas cartas, evangelios y escritos que competían por reconocimiento. Con la conversión de Constantino al cristianismo y su posterior apoyo a la Iglesia, se convocó el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo. Durante este concilio, se discutieron cuestiones teológicas y se sentaron las bases para el canon del Nuevo Testamento, en la cual se decidieron los libros que formarían parte de la Biblia. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron reconocidos como parte del canon del Nuevo Testamento en un proceso que se extendió a lo largo de varios siglos. Sin embargo, aquel proceso de canonización no fue un evento único, continuó evolucionando hasta que el canon fue ampliamente aceptado en el cristianismo. En resumen, la Biblia como tal no existió antes de Constantino, pero él y su era fueron fundamentales para la formalización de su contenido y la unificación de las doctrinas cristianas. ¿Qué te pareció? Así que la próxima vez que abras la Biblia, recuerda, no solo estás leyendo palabras, estás explorando siglos de historia, fe y decisiones que han dado forma a la espiritualidad en el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscríbete y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.